Sean todos bienvenidos una vez más a Lighthouse Studios, un capítulo más lleno de emoción y la verdad de mucho entendimiento en la Biblia. Acompañándome en este día, Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta de tenerlos aquí, de poderlos acompañar y hablar estos temas bíblicos, pero con un poco de práctica para nuestra vida. Y Pastor Daniel, ¿cómo está usted? Pues feliz también de compartir con ustedes y tomo lo que acaba de mencionar Carmen. Hay que aplicarlo a nuestro hoy y ahora porque hay gran bendición en la palabra del Señor para todos. Y no es un asunto añejo, es un asunto que está para el aquí y el ahora. Bueno, y continuando nuestros temas, buscando la parte de la profecía, y el día de hoy vamos a hablar de entendiendo el sacrificio. Bueno, palabra importante, ¿no? Sacrificio. Y creo, Julián, que entendiendo tiene su lugar también. Así es. Porque bíblicamente entender algo es un asunto que va muchísimo más allá que la mera información. Es más, a mí me sorprende que la Biblia misma declara, porque no oculta nada, que hasta los demonios tienen conocimiento de la palabra del Señor. El diablo mismo ha usado la palabra de Dios para tergiversarla y para sus propios planes. Pero cuando se trata del entendimiento, sí, esto aplica a comprender perfectamente el asunto teóricamente, pero más allá todavía, llevarlo a la práctica y tener entonces la capacidad de discernir cuando algo está en lo correcto y cuando algo no está en lo correcto. Por lo tanto, entender el sacrificio es supremamente importante porque no comprenderlo simplemente nos puede llevar a cometer errores en ese bonito afán que tenemos de una experiencia salvífica en Cristo Jesús. Y es que para entender a Dios hay que entender también el sacrificio, pero no solo como un ritual, sino como el acto más grande de amor. Es que fíjate que tocas de tocar acto más grande de amor. ¿Y por qué sacrificio? ¿Por qué nosotros tenemos que verlo como un sacrificio, pastor? Bueno, en el marco del plan de salvación, no hay salvación sin sacrificio. Y no va a haber sacrificio sin amor. Es un asunto, una cadenita dorada con eslabones irrompibles. Por esa razón, cuando Juan el Bautista ve que Jesucristo viene a él, hace una declaración supremamente importante. Sí, así es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que el famoso Juan Bautista da por sentado, no le tembló la voz, lo afirmó. Apenas lo vio. Fue una impresión divina. Eso no vino de él por ser él. Eso vino como consecuencia, indudablemente, de la impresión del Espíritu Santo a su vida, porque de paso lo estaban escuchando otras personas. Así que cuando Juan hace esa declaración, nos está ubicando a nosotros inequívocamente que ese es el Cordero, la persona de Jesucristo. Y el apóstol Juan, ya en el marco de él como profeta en Apocalipsis, declara que hay uno solo que es digno. Sí. Hay uno solo que es digno y la razón es porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para él y para Dios. Así que bueno, estamos en el umbral de una experiencia extraordinaria en el podcast del día de hoy y ya sumergidos en él, ¿ok? Y algo importante que toca tener es que esa palabra sacrificio nos viene acompañando en toda la Biblia. El sacrificio empieza prácticamente desde Génesis. Nosotros entendemos que al momento de la caída hubo un primer sacrificio para cubrir los cuerpos de Adán y Eva, ¿cierto? Eso es correcto. Y después, de ahí para adelante, cada vez, y lo vemos con Caín, con Abel, que existe también un sacrificio. Es que antes cada pecado requería un sacrificio, hasta que llega Jesús. Que es el sacrificio perfecto. Perfecto y que tiene una validez perpetua. Cuando digo perpetua, porque tiene alcances del pasado, que tal vez lo vamos a tocar un poquito más adelante, y tiene alcances del presente y del futuro. ¿Me hago entender? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario como el Cordero perfecto,
Entonces, la fe que pusieron en el sacrificio del cordero literal, los patriarcas, los profetas, los sacerdotes y el pueblo todo en el pasado, tiene su cumplimiento. Esa fe finalmente se consolida porque el sacrificio de Jesucristo le da validez a la fe que ellos tuvieron en el futuro cordero que vendría. Cuando Cristo muere, pues es vigente en el momento y a nosotros nos alcanza esa bendición porque su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Qué cosa tan linda, ¿no? Y no sé si me voy a adelantar un poquito, pero siento que ese sacrificio de Jesús, y estás que te hablas, pero se me va la paloma. No, ese es parte de la dinámica. Ese sacrificio de Jesús nos da libertad. O yo lo veo como esa manera de libertad. ¿Y por qué digo libertad? Porque nos da el momento de poder elegir, de poder decidir, ok, voy a seguir a Dios por decisión propia, por amor. Y siento que eso es muy, muy importante, que entendamos que tenemos la libertad de aceptar a Jesús, a Dios como nuestro Padre, de aceptar que somos sus hijos y que debemos obedecerle con amor. Entonces, no sé si me adelanté, pero el sacrificio lo llevo también por el lado de la libertad. Porque también quiero hacer algo alusión a eso. Bueno, quiero ponerlo de esta manera. Nosotros tenemos que el sacrificio, como tú lo mencionaste anteriormente, era poder limpiar esos pecados. Y es lo que la historia nos ha mostrado, es que esos sacrificios con los corderitos en su época eran los encargados de limpiar los pecados de cada persona. El sacerdote se encargaba de hacer el sacrificio y eso era el símbolo de la limpieza de esos pecados. Ahora bien, ¿habrían algún tipo de sacrificio que no valiera? ¿O cómo lo podemos llamar? ¿Alguna vez has hecho algo sin ganas? Sí, cuando no se conserva la esencia de algo, simplemente es por hacerlo, ¿no? Una rutina. De hecho, se podría hablar de sacrificios inútiles. Exacto. O sea, un esfuerzo hecho. A ver, yo creo que Carmen ha sostenido en los distintos podcasts que nosotros debemos llevar al contexto contemporáneo estos asuntos, ¿cierto? En el pasado, yo me imagino que con lágrimas en los ojos o con un profundo dolor en el corazón, Dios tuvo que decirle al pueblo, de acuerdo a lo que menciona el libro de Isaías, que ya él estaba, perdonen mis palabras, aburrido, hastiado de los sacrificios que estaban presentando porque simplemente no lo estaban haciendo bien. ¿No lo estaban haciendo bien litúrgicamente? No. Yo creo que la liturgia pudo haber sido perfecta. No es que estaban religiosamente hablando desenfocados. Lo que pasa es que cuando se formalizan las cosas, cuando la religiosidad está por encima de la relación, entonces se desdibuja el plan que Dios tiene. Y estos sacrificios llegaron a ser inútiles porque no eran hechos del corazón, no eran el resultado de una experiencia con Dios, no era como una sed que ellos querían saciar y que solamente Dios podía saciarla. De hecho, el Señor en Isaías, el capítulo número 1, el versículo número 21, por ejemplo, habla de la ciudad y de los oferentes como gente que se había convertido en ramera, hace un simbolismo, o sea, estaban prostituidos. Si tú tienes una declaración en tu Biblia que me llamó poderosamente la atención, ¿cómo es la que dice la última parte del versículo 21 en tu Biblia, Julián? Pero ahora están repletas de asesinos. Ahora, la ciudad que antes era una ciudad justa estaba repleta de asesinos y seguían haciendo los sacrificios, seguían haciendo los ritos, seguían cumpliendo. Sí, están como siguiendo la rutina que estábamos hablando ahorita, como que era, ok, el paso 1 es este, el paso 2 es este, pero la esencia. El corazón, ¿dónde tenían su corazón? Lejos de Dios. ¿Sí lo estaban teniendo en cuenta o solamente lo hacían por hacer? Ahora, una salvedad que yo quiero hacer para esta audiencia preciosa que nos está escuchando y nos enfocamos aquí, es que lo que Dios pidió que se hiciera, eso había que hacerlo. Así es. No es que lo que Dios había recomendado estuviese fuera de perspectiva, absolutamente no, porque entonces llegaríamos a la conclusión de que Dios se equivoca. No, lo que pasa es que Dios ve el corazón y ahí es donde está el meollo de la situación. Entonces, tenemos que salvaguardar el hecho de que los mandatos de Dios
para que tengan sentido, deben ser una devoción en mi vida. Por ejemplo, hablando de los mandamientos de Dios, dice el Salmo número 1, que en su ley medita de día y de noche. Dice el salmista que el mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno, que la ley de Dios es perfecta, que los mandatos del Señor son una maravilla en mis palabras. Entonces aquí el punto es que no pierdas jamás que el asunto importante es de relación entre Dios y el hombre y Dios. No permitas que la letra de la ley mate el espíritu de la ley, porque eso es el peor desastre y la más ruin experiencia pseudocristiana que pueda tener una persona. No hay nada más lindo que mantener el espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, tiene sentido. Wow. Así es. Me deja así como sin palabras el hecho de que Pero nos deja corazón, sí. para reflexionar cada uno. ¿Por qué estamos viniendo a Dios? ¿Por rutina o porque realmente tenemos esa relación o queremos tener esa relación con Él? Sabes que yo tengo un ejemplo allí, claro. Caín y Abel. No nos vamos a meter en la historia de qué sucedió después. Solamente vayámonos a lo que sucedió en ese momento antes de que Caín traía una ofrenda, lo que hablamos ahorita antes, tras cámaras. Él era el encargado o era experto en esa parte de la agricultura, ¿cierto? Es un agricultor. Experto. De los buenos. Y Abel era Pastor. el encargado de pastorear. Los ganados, sí. Obviamente, Abel tenía de pronto más acceso al cabrito o al tipo de sacrificio en este caso que pedía Dios. Y de pronto Caín dijo, no, pues que si a mí me salen bien, no sé, las hortalizas, las frutas, ¿por qué no le doy eso a Dios? No creo que estuviera mal darle lo mejor de las frutas y las verduras, pero es que Dios no pidió eso. Exactamente. Y ahí es donde está el desafío. Exacto. Para nosotros hoy. El a mí me parece se ha constituido en un enemigo peligrosísimo del acto de obedecer de corazón a Dios. El a mí me parece. O Él entiende. O él entiende, como si él simplemente pasara por alto cosas que a mí mismo me están perjudicando. Sí. Entonces tenemos que ser supremamente cuidadosos, porque el así dice Jehová, cuando la expresión es explícita, cuando dentro del contexto es lo correcto, lo que Dios ha pedido, nosotros, yo creo que debemos reconocer, mire Señor, esto a mí me cuesta. Eso ya es honestidad con Dios. Así es. Mire, Señor, esto a mí se me complica, pero es lo que tú me estás pidiendo. Y quiero suplicarte que me des la fuerza, la capacidad. Ese es un asunto de relación. Y entonces Dios viene a responder una oración del corazón de un individuo que está reconociendo que hay una cosa que viene de Dios, una bendición que viene de Dios, pero esta humanidad es tan complicada que, bueno, yo quisiera otra cosa, pero reconozco que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Entonces me agarro de Él y le clamo con el corazón. Y cuando pasan los días, yo voy a hacer algo como esto. Ya entendí. Ahora lo entiendo. Qué cosa tan sabrosa. Esto sabe bien. Y me gozo en haber tomado la decisión que Dios me mostró. Wow. Es importante. Y créame que si seguimos hacia adelante, obviamente, el hecho del por qué se tomó como ejemplo, en este caso, ese tipo de imagen, bueno, no imagen, del cabrito, o incluso se hablaba de los toros, las vacas, más que todo, y bueno, y el macho cabrío también. Tenemos esa alusión de estos animales que eran los encargados de ser partícipes en los sacrificios. ¿Por qué ellos? Bueno, sin duda alguna, yo creo que Dios manifestó a través de estos animales que posiblemente el Señor tendrá sus razones, ¿no? Cuando se habla del cordero, por ejemplo, se habla de un animal extremadamente manso. De hecho, el libro de Isaías
declara que Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, y los que trabajan con corderos y ven el sacrificio de un cordero físicamente hablando, pues mencionan que es una actitud demasiado similar. Entonces Dios buscó un símbolo que cubriera esas expectativas incluso, ¿no? Y el punto aquí, para seguir ahondando en el símbolo, es que está muriendo el inocente por el culpable. Y podríamos llegar a la conclusión entonces de que son actos injustos, ¿no? Sin embargo, esta injusticia alcanza al mismísimo Hijo de Dios, porque es que Jesús está muriendo por los demás, está pagando y no su deuda. Sí. Y de paso, cuando uno busca, Carmen y Julián, lo que rodeó el juicio del Señor Jesús, todas las cosas que se hicieron estuvieron al margen de lo correcto, al margen de la ley, al margen de la justicia. Y por todo eso atravesó nuestro Señor Jesucristo para finalmente darle cumplimiento y materializar la fe de los que habían depositado su confianza en el sacrificio venidero. Noten que Hebreos el capítulo 10, entre los versículos 3 al 10, menciona que los sacrificios que se hicieron en el pasado eran una sombra de lo venidero, símbolo del sacrificio expiatorio. Por eso es que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, entonces los sacrificios se hacen innecesarios. ¿Por qué? Porque los actos de fe de la gente en el pasado que obró conforme a lo que Dios mencionó, pues expresó su confianza en el Mesías venidero, y cuando el Mesías vino y murió en la cruz del Calvario, entonces materializó la fe de ellos, la consolidó, se cumplió. Así que están cubiertos. Los que fueron sinceros y confesaron sus pecados están cubiertos por el sacrificio de Cristo, aunque hayan sacrificado el cordero literal. Es decir, que si lo llevamos un poquito a este momento, el sacrificio de Jesús fue un símbolo de salvación para todos nosotros. O sea, hoy Jesús fue nuestro Cordero. Y es un llamado para que caminemos a su lado, para que lo aceptemos, recibamos a Dios y caminemos con Él. Sin duda alguna, esa es la mayor bendición que podemos tener. Y es que tenemos que tener en cuenta lo que tocas de tocar eso, como que Él hizo ese mayor sacrificio. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto, como seres humanos, entregar nuestra vida a quien dio su vida por nosotros sin necesidad de hacerlo? Pienso que nos cuesta mucho el dejar atrás orgullo, miedos, todos esos sentimientos que a veces tenemos como seres humanos. Nos cuesta dejarlos o aceptarlos, reconocerlos. Cuando tú no los reconoces, tú no puedes transformar tu vida. Y pienso que ahí es donde muchas veces nos quedamos en el pecado que tenemos, que puede ser un vicio, por ejemplo, el vicio al trabajo, para no poner los más terribles vicios que una persona tiene. Si tú no reconoces que tienes un problema, no vas a salir de él. Y ese es el primer paso que nos cuesta, reconocer, decir, estoy fallando aquí, tengo que dejar esto para transformar mi vida. Excelente. Y es uno de los grandes retos que tiene la humanidad actualmente, ¿no? Que estamos hechizados por muchas cosas, por muchas luces, por muchas ofertas, por muchas tendencias, y esto nos puede estar robando la verdadera felicidad y el verdadero gozo. Por ejemplo, la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El corazón que se refugia en el Señor experimenta una paz que no la puede describir la pluma más hábil del poeta moderno. ¿Por qué? Porque solamente eso se puede experimentar, más que simplemente decirlo. Así que no, tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo, el Cordero Pascual, que viene a traer verdadero gozo, verdadera paz al corazón de toda persona que lo reconozca como tal. Porque Cristo da su vida para que nosotros mantengamos la vida. Murió para que yo viva. Y eso es importantísimo. Así es, así es. Y bueno, continuando con nuestra esencia aquí de Jesús, nosotros vemos lo que habló el pastor, el Cordero Pascual, o el de la Pascua. ¿Cómo simbolizó Jesús
ese referente, el Cordero Pascual. Porque entendemos que la Pascua fue ese momento en el que el, el pueblo de Israel por primera vez lo hizo cuando salió ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. Ujú. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Tenía que sacrificar, cada casa tenía que sacrificar un cordero. Cordero. Sí. ¿Y qué tenía que hacer con la sangre? Sí, señor. Bueno, yo creo que esto se pone cada vez mejor y quisiéramos reconocer que no vamos a agotar el tema porque queremos que usted siga investigando su propia Biblia, teniendo Que su lea. propia experiencia con Dios. Pero la voy a poner así de fácil, pero así de trascendente. Le pasó. Era un asunto de vida o muerte. Exacto. Y lo más caro para el ser humano es su vida. Número 2. Ahora se extendía este asuntico y caía sobre los hombros del padre una responsabilidad solemne, porque era el padre el que tenía que encargarse de seleccionar el cordero y de hacer el sacrificio. 3. Era importantísimo que la familia, creyendo toda, estuviese dentro de la casa esa noche importante en que el cordero sería sacrificado, porque recuerden, el cordero está siendo sacrificado, la familia está haciendo lo que Dios pidió por devoción y mientras ellos están haciendo eso, el ángel de la muerte, enviado por Dios, está también cubriendo el territorio donde estaba morando el hebreo. O sea que por primera vez Dios le exige en las 10 plagas que fueron derramadas sobre Egipto, por primera vez Dios, si se quiere la expresión, le exige al pueblo que demuestren cuánto habían creído hasta ese momento en él. Porque si alguien hubiese estado de entre los hebreos fuera de la casa o no participando, el ángel de la muerte se lo lleva. Exacto. Y justamente va a morir. Pero los escritos, las tradiciones y la inspiración dice que ni uno solo de los hebreos ni de sus animales pereció. Pereció solamente el cordero pascual que fue sacrificado como Dios lo indicó. Su sangre manchó los dinteles de la casa, de la entrada de la casa. Y entonces cuando el ángel pasó, simplemente estaba resguardada esa familia por la sangre del cordero que fue sacrificado. Tremendo, ¿no? Bueno, y ahora nosotros tenemos esa protección gracias al cordero que fue inmolado. Está manchada nuestra vida con la sangre del cordero, porque aunque es sangre roja, emblanquece, diríamos, perdónenme. O purifica, hace limpia la vida de la persona. Sigue teniendo poder la sangre del cordero, dice Primera de Juan, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y saben, familia, la expresión templo es muy elástica en la Biblia. Y yo quisiera ir dejando una reflexión importante. El libro de Ageo presenta que en el segundo templo, porque el primer templo fue malogrado cuando fue conquistada Jerusalén por Nabucodonosor, etcétera. No vamos a entrar en detalles de la historia, pero se reconstruyó. Y se afirmó que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero es que en el primer templo era glorioso, materialmente hablando. Y de paso, la presencia de Dios hizo presente cuando Salomón oró pidiendo la presencia del Señor. En el segundo templo ni siquiera está el arca, porque Jeremías la había ocultado. La había escondido. Pero pasan los años. Y es donde se vuelve glorioso. Y se vuelve más glorioso que el primer templo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo haría vida en él. Y Ageo lo presenta como el deseado de todas las gentes. Pero dije hace un momento que la expresión templo en la Biblia es muy elástica. Y para mí es un privilegio decirle a esta audiencia preciosa y reflexionar nosotros en ellos que la Biblia también nos presenta a nosotros como templo. Así es. Entonces ahí voy. ¿Alguna vez te has sentido derrumbado como ese primer templo? Pero tenemos la ventaja que ya sabemos. Esa pregunta está porque nos puede pasar y nos ha pasado. Seguro, a mí me ha total. pasado. Yo me he sentido derrumbada, he sentido que necesito remodelación, por así decirlo. Interior estoy hablando. Y qué bueno porque ya sabemos que Dios nos da esa transformación si la necesitamos. Fíjate que el ejemplo que hemos estado hablando de que cuando Jesús entró a este segundo templo
y lo hizo más glorioso, ¿cómo será la vida, cómo será nuestra vida cuando permitimos a Jesús entrar en ella? Wow. De hecho, Gálatas 2:20, puliendo este asunto y haciéndolo más glorioso aún, dice, ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí. mas vive Cristo en mí. Yes. Bueno, todo esto nos permite a nosotros decir, digno es el Cordero. Amén. Amén. Apocalipsis 4:11 dice que Él es digno de recibir honra, gloria y poder, Así es. porque Él creó todas las cosas, por su voluntad existen Ujú. y fueron creadas. Así es. Cuando nosotros nos acercamos miren, el mejor entre los mortales que se acerque a Dios simplemente verá lo indigno que es. Sí, Que total. pueda ver la gloria de Dios simplemente va a ver lo indigno que es. Pero hay algo importante, está más cerca de Dios. Hay un librito que se llama El Camino a Cristo que dice que el pecador cuando se acerca a Dios, puede percibir lo imperfecto y pecador que es, pero está más cerca de Dios. Y eso es lo que hace importante tu relación con Él, porque el que viene a Él, Él no le echa fuera. El gran problema de muchos, esperamos que no sea el nuestro, oremos por eso. Esperamos que nosotros nunca nos sintamos suficientes. Es mi deseo y oración que nunca nos sintamos suficientes. Eso ya yo me lo sé. Yo no tengo por qué leerlo más. No, materia vista. Con Dios nunca será así, porque Dios es una fuente inagotable de bendición. Se nos fue el tiempo, voló. Yo siempre digo, llego aquí y esto necesitamos más tiempo. Pero Necesitamos bueno, más tiempo. la gente debe quedar con hambre y nosotros también. Así es, así es. Bueno, la verdad, pastor, muchísimas gracias. Carmen, también muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. A ustedes también por ser partícipes de esto. Yo sé que hemos visto cómo la gente está cada vez compartiendo, cada vez está guiándonos para que este mensaje se multiplique. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares, como hablamos el otro día, en su carro, en su oficina, en donde sea que ustedes nos vean o nos escuchen. Muchísimas gracias. Y bueno, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.